En esta hora te presentamos, Señor amado, este servicio de esta noche, Dios mío, un servicio de discipulado, Dios de gloria, en donde sabemos, Señor, que tú puedes ministrar nuestras vidas de una manera grande, poderosa, maravillosa, Señor, en donde puedas edificarnos, Señor, de una manera maravillosa, Dios mío, porque lo necesitamos, Dios mío. Te presentamos a la hermana Rosa, Dios mío, que es el vaso, la herramienta que en esta noche tú vas a usar, Dios mío, para tu gloria y tu honra. Te pedimos que la unción de tu Santo Espíritu repose sobre ella en sabiduría, en conocimiento, en revelación, Dios mío, del poder de tu Santo Espíritu, Dios de gloria. Padre amado, Señor, tú sabes la necesidad de tu pueblo, tú sabes la palabra que necesitamos escuchar, Dios mío, no la que queremos escuchar, sino la que necesitamos, que venga desde tu misma presencia, Dios mío. Te pedimos, Señor, el respaldo, Dios mío, en esta hora de tu poder, de tu unción y de tu autoridad, Dios mío. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios bueno. Amén, vive Jesús. Damos gracias al Señor, ¿verdad? En esta noche estamos haciendo la tercera clase de discipulado. Primero fue Elías, el segundo fue Isaías y a mí me tocó José. Y yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque casi siempre que a mí me toca a algún personaje bíblico, me toca José. Y es uno de mis personajes favoritos, completamente. Cuando le digo favorito, hermano, es favorito. ¿Sabe por qué? No porque José haya sido el mejor en la Biblia, aunque se paseaba entre aquellos que el Señor usó de una manera especial, sino que yo identifico mi vida con la de él. Y cuando el pastor me dijo a mí que me tocaba José, le digo, no, le toca a Mario, le toca a Verónica. Verónica, prepárate. Y yo me reía, ¿verdad? Y yo decía, Señor, José, discipulado de José, porque muchas veces estudiamos la palabra, ¿verdad? Y a veces nos aprendemos a veces lo que son estas historias y las escuchamos, pero no profundizamos en ellas. Y cada personaje bíblico que Dios dejó plasmado en la palabra tiene un significado. Nos las dejó, ¿verdad? Para enseñanza nuestra, para que no cometiéramos los mismos errores, sino también para crecimiento, para entender, ¿verdad? Y para que nos fuera ayudado en estos tiempos a nosotros mismos, tanto con el perdón, la fe, ¿verdad? Los milagros que el Señor también hacía. Pero escribí rapidito, yo estoy aprendiendo, le dije al pastor, a resumir todo. Porque como ustedes saben y los que no saben, ¿verdad? Yo tengo hermanos mudos y hermanas mudas y yo hablo mucho. Pero me dijeron por ahí que llegó alguien que me hace competencia. Así que yo les digo que en realidad hice un resumen, y quise traer lo más preciso y concreto porque quiero que lleguemos a lo que el Señor quiere que podamos aprender en esta noche. Yo me imagino que todos saben sobre la historia de José, ¿verdad? Y a mí me encargaron 2 puntos importantes. Fue propósito y objetivo de esta historia bíblica. ¿Y qué significa propósito secularmente? Un propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata del objetivo que se aprende a alcanzar, es la finalidad, la meta de una acción o de un objeto. De forma habitual se habla de propósitos de año nuevo para referirse a los compromisos a nivel personal que normalmente se hacen al comienzo del año para mejorar en algún aspecto. Y aquí tengo unos cuantos ejemplos que los voy a describir rapidito. Salud, a veces pensamos en salud, pues ejercicio, ¿verdad? Desarrollo personal, aprender un nuevo idioma o leer un libro al mes. Relaciones, pasar más tiempo con la familia, expresar más gratitud con alguien. Estudiantes, tener buenas notas, ingresar a la universidad deseada. Profesionales, obtener ascenso, cambiar de trabajo. Emprendedores, lanzar un nuevo producto, aumentar ventas. Comunidad, voluntario. Medio ambiente, reducir el consumo plástico, etc. Eso significa propósito secularmente. Me perdonan. ¿Qué significa propósito en la Biblia?
Propósito es una palabra que se utiliza a menudo en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. El término proviene de la palabra hebrea mishpat, que significa decisión o sentencia. El término mishpat se utiliza en la Biblia para referirse a los principios y leyes que Dios ha establecido para el mundo. La palabra propósito también se utiliza para referirse a la voluntad de Dios, que es la fuerza impulsora detrás de todas las cosas que Él hace. La Biblia enseña que Dios tiene un propósito para todas las cosas. Esto significa que Él tiene un plan para todos nosotros y para todas las situaciones que enfrentamos en la vida. La Biblia también enseña que Dios nos creó con un propósito único. ¿Conocemos nosotros el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Usted se ha puesto a meditar si usted conoce realmente el propósito por el cual Dios le creó y usted está aquí. Medite en eso. ¿Qué significa objetivo? Un objetivo es el fin al que se desea llegar o a la meta que se aprende a lograr. Es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones. Es sinónimo de destino, fin, meta, objetivo. Es también alguien que se expresa sin que su manera de pensar o sentir influyan en sus ideas o opiniones por otro lado. Objetivo es también como se denomina el punto de mira de un arma o el blanco al que se apunta. Algunos ejemplos de objetivos son objetivo de investigación, sea de trabajo, proyecto o estudio. Objetivo general es el que se centra en el aspecto global del estudio o fundamental de la investigación. Objetivo de una empresa son las labores, los propósitos o finalidades de una organización. Objetivo profesional son metas que una persona tiene a nivel laboral. Objetivo de aprendizaje, conjunto de fines o metas que se pretenden alcanzar en un proceso de enseñanza. Objetivo de fotografía, lo tenía que poner. Y es que a mí me encantan las fotografías, Verónica. Y dice crear una imagen óptica y permitir un buen enfoque. Yo siempre que tomo fotos trato de buscar un ángulo, de que la foto quede bonita, de que quede lo más bien, que tú te pongas así, que te pongas así, ya todos me conocen. Y cuando yo digo te voy a sacar una foto son unas cuantas. ¿Para qué? Porque tenemos que sacar la que mejor quede, ¿verdad que sí? Pero ¿qué significa objetivo en la Biblia? Pues la palabra objetivo no tiene ningún significado bíblico porque es que no aparece en la Biblia. El objetivo no aparece en la Biblia, ya que es un término moderno que se utiliza para describir una meta o un propósito que desea una persona desea alcanzar. Sin embargo, podemos explorar el concepto de lo que es el objetivo en la Biblia, que se relaciona con algunas enseñanzas bíblicas. Y yo les voy a dar unos ejemplos rapiditos. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas que tenían objetivos o metas específicas en su vida. Por ejemplo, Abraham. Abraham tenía el objetivo de convertirse en el padre de una nación próspera, mientras que Moisés tenía el objetivo de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Estos personajes bíblicos demostraron una determinación, una perseverancia extraordinaria para lograr sus objetivos confiando en la guía y el poder de Dios. Donde dejamos a Josué, que también su objetivo era llevar al pueblo a la tierra prometida. Esos son los objetivos, esos fueron los dos, ¿verdad? Los dos puntos que me dieron que tenía que traer. Propósito y objetivo, y describimos rápidamente lo que significan. En Génesis 37 al 50 encontramos la historia de José. ¿Quién era José? José era el penúltimo hijo de Jacob, el 11 de 12 hermanos. Ese fue José. Fue el que Jacob tuvo en su vejez y fue uno fue su hijo amado. Fue el favorito, como podríamos decir de él, ya que lo tuvo con ¿quién? Con la mujer que él más amaba, que era su favorita, ¿verdad? Estaba Rebeca y estaba Lea, y era Rebeca la madre de José, y fue, pues, él
y Benjamín fueron sus últimos 2 hijos, los cuales Jacob tuvo, ¿verdad? Y voy a resumir, yo no sé si alguno de ustedes tiene por ahí, le entregaron la historia de José. No, a mí no me dieron nada. ¿No se la dieron? Llegó tarde. No, Bueno, yo resumí ahí, en ese papelito que usted tiene, la historia de José. Como usted la tiene, yo no la voy a leer. Porque yo estoy tratando de resumir, me dijeron que en 10 minutos yo tenía que hacer este resumen aquí rapidito. 5. Ya me quedan 5. Así que usted la tiene ahí y yo acostumbro, y ¿sabe por qué yo entrego este tipo de lectura? Porque a mí me gusta poder, ¿verdad? Entregar un poco de lo que son mis búsquedas y de lo que yo tengo, para que usted no se vaya con dudas, y si yo leí algo rapidito, pues usted lo busca, indaga en su casa y lo puede buscar también. Y yo soy una persona que cuando yo aprendo visual. A mí usted me puede decir, a mí el pastor me puede decir a mí algo ahora y ahorita, ¿qué fue lo que tú dijiste? Porque es que yo no retengo tanto cuando yo escucho. Lo mío tiene que ser visual. Por eso cuando él se pone a hacer cosas aquí, aunque la pastora ya tú la ves, ay, este hombre, pues a mí me gusta porque es que yo retengo y yo me lo imagino aquí. Y yo cuando usted comienza a hacer algo visual, yo soy de las estudiantes que aprendo visual. Yo no sé cuántos son como yo, hay unos que son visual, otros retienen escuchando y otros pues de otra manera, ¿verdad? Hablando, leyendo, lo mío es visual. Y a mí me encanta mucho lo que es la dramatización. Y aquí yo tengo, y les vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De lo que es, ¿verdad? La historia de José, como le dije, usted ya la tiene ahí, no la vamos a leer. Rafael, por favor. ¿Qué significa propósito en la Biblia, verdad? Ya eso, ¿verdad? Lo leímos y dimos, ¿verdad? Un poco de lo que fue, de lo que era el propósito y su significado y el objetivo también. Yo me identifico mucho con la historia de José porque a veces, ¿verdad? Cuando estaba yo buscando y yo le decía, Señor, dame algo de José que yo no sepa. Porque la realidad es que lo que conocemos es lo que está aquí plasmado, pero sabemos que hay cosas que no quedaron plasmadas, que no están escritas. Y yo le decía, Señor, tú conocías a José mejor que yo. Tú sabes lo que él pasó. ¿Sabes lo que es que a veces tu propia familia te venda? Que pases una situación difícil porque te traicionaron los propios tuyos, porque en aquellos que se supone que te cuiden y que sean los que estén mano a mano contigo, te den la espalda en un momento dado, y simplemente porque entendemos, ¿verdad? La palabra dice que José era el hijo favorito de Jacob, que incluso le hizo una túnica, y esa túnica, la realidad era que la túnica no era el valor grande que se supone que era lo que supuestamente sus hermanos veían que era el significado. Era como que el favorito y la túnica. Y la realidad es que la túnica no llevaba el propósito en la vida de José. ¿Cuántos de ustedes han podido estudiar o conocen qué significan los colores de la túnica? Cada color tiene un significado. A mí, cuando estudiamos para la gloria del Señor en el instituto, nos tocó hacer, con este maestro me mandó a hacer la túnica, nos mandó a hacer, y la tuvimos que dibujar y tuvimos que pintarla, y cuando él nos dice comiencen a estudiar y comiencen a buscar el significado, y comenzó a decirnos cada color tiene un significado, y cuando yo comencé a buscar, yo comencé a sorprenderme. El Señor ministró mi vida de una manera que usted no se imagina. Yo lloré, yo recordé y entendí que cuando le estaba haciendo aún estaba rota, dolida, y todavía me faltaba perdonar, y le estaba sirviendo al Señor. Le servía al Señor. Yo cantaba, yo adoraba, yo podía predicar, yo podía llevar cualquier mensaje. Era líder de esa iglesia en ese tiempo,
pero todavía habían heridas dentro de mí. ¿Cuántas veces nosotros estamos ministrando y estamos enojados, con falta de perdón? ¿Cuántas veces nos paramos aquí? Y voy a hablar, esto es general, esto no es para ningún lado, y no es aquí nada más, esto es mundial. Estamos parados en un altar y estamos ministrando y estamos rotos, dolidos y no hemos perdonado todavía. A mí me pasó. Yo lo viví. Y cuando yo comencé a hacer la túnica y comencé a pintarla y comencé a buscar los significados de cada color y yo me puse a hacer esa túnica, yo comencé a dividir en qué etapa de mi vida, desde que yo comencé, estaba ese color. Y comencé con diferentes colores, pero llegó un momento en mi vida de mi niñez que comenzó el color negro en mi túnica. Y fue el color del dolor, el dolor de la traición, el dolor donde te marcan, el dolor y todas esas cosas malas que comenzaron a pasar en mi vida, yo comencé a plasmarlas en cierta franja de esa túnica. Pero yo no entendía que yo tenía que pasar por ese proceso para poder estar donde nosotros estamos y la gloria para el Señor hoy día. Yo puedo hablarte del perdón, porque como a José, a mí me traicionaron. En mí hicieron situaciones difíciles de poder hablar y contar y cosas que no voy a contar aquí porque la realidad es que no van a edificar. Pero sí te puedo decir que parte de todo lo que pasó ese joven a sus 17 años de edad, lo pasé yo desde mis 5 años de edad. Comenzó el enemigo a tomar estas cosas para marcar mi vida y para decirme que yo no valía y que yo no iba a llegar lejos y que yo fui creada sin propósito. Sin embargo, como a José, ¿verdad? El Señor le permitió pasar por todo este proceso y llegar a un estado, ¿verdad? Que era Egipto, porque Él tenía que preservar la vida de muchas personas. José fue escogido. Usted y yo fuimos escogidos. Y la realidad es que hay un propósito en nuestras vidas, así como lo hubo en José. Y ese propósito no lo despintó el que le quitaran su túnica, no se lo quitó el que lo vendieran, no se lo quitó el llegar a Egipto. Al contrario, el propósito, ahí fue que comenzó en la vida de José. Cuando él llegó, cuando sus hermanos lo vendieron, ahí fue cuando comenzó el propósito real en la vida de José. Y a veces nosotros nos sentimos que cuando nos han ocurrido estas cosas, ya no hay más para nosotros. Pensamos que ahí quedó, pensamos que ahí murió, pensamos que no hay, ¿verdad?, manera de nosotros poder llegar a lo que el Señor tenía para nosotros. Incluso a veces pensamos y decimos, ¿tendré yo un propósito? ¿Habré sido creada con algún propósito, creado con algún propósito? Y la realidad es que sí. La realidad es que nosotros fuimos creados con un propósito. Y aunque tú hayas pasado y aunque tú continúes pasando y aunque tú pases situaciones difíciles en tu vida, esas son las cosas que el Señor utiliza simplemente para que puedas crecer y llegar a tu propósito. A nosotros no se nos puede entregar nada en nuestras manos. Primero, si la tenemos llena. Segundo, si nosotros no hemos pasado una cierta prueba, nos vamos a quedar en ella. Nos vamos a quedar estancados en ella. Y a veces pensamos que es el enemigo. Mi hermano, no todo es el enemigo. A veces le damos demasiado de gloria al que no la tiene.
Y a veces él está sentadito allí y te está mirando y se empieza a reír, pero mira mira esta. Está diciendo que soy yo, jaja. Y los ve y ve a sus secuaces, yo le digo sus secuaces, ¿verdad? A las legiones, demonios, el Señor reprenda. Yo le digo que son sus secuaces. Y él me imagino diciéndole a sus secuaces, mira esto, mira esta, mira este, diciendo que fui yo estoy aquí, yo no hice nada. Sin embargo, tenemos que entender que muchas veces es el mismo Dios que va a abrir esa puerta para que tú pases lo que tengas que pasar. Hay veces que el Señor permite que tú y yo comencemos a entrar en una etapa, en una temporada de prueba y de situaciones, porque Él que quiere sacar lo mejor de ti. Tú no puedes pasar al otro lado del Jordán si tú no pasas lo que tú estás pasando en este momento. Dios no puede entregarte a ti lo que le entregó a José en su momento, porque yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes cuál es una de las enseñanzas que nos deja la historia de José? Es que José pasó. A José lo vendieron sus propios hermanos. Le hicieron creer a su papá que su hermano había sido devorado por una fiera, por un animal. Él llegó a Egipto. Allá fue vendido como esclavo. Llegó a la casa de Potifar. La esposa de Potifar trató de seducirlo. Él se alejó. ¿Y usted sabe por qué se alejó? Porque él temía a Dios. Porque aunque él estaba pasando el proceso que él pasó, porque aunque a él lo vendieron, los suyos propios, todavía él seguía guardando el respeto y el temor a Dios. Y nosotros no podemos perder ese temor y ese respeto cuando estamos pasando lo que estamos atravesando. Eso nos debe de acercar más al Señor, a nosotros. Y el propósito de José no murió cuando se le quitó la túnica y fue embarrada, como decimos nosotros, de sangre y fue entregada a su papá. Fue el dolor para su papá, pero no fue el final de José. Ahí era que comenzaba el verdadero propósito de José. Y esto nos enseña a nosotros que la realidad es que el Señor nos entra en este tipo de situaciones para poder sacar lo mejor de ti y de mí. Hay algo, ¿verdad?, que tú te puedes preguntar, ¿para qué fueron entregados esos frasquitos que te fueron entregados? Pues si tú supieras que esos frasquitos iban a ser entregados el día de la graduación de Esperanza. Y el Señor me dijo, no. Yo dije, ok, no pude hacerlo. Y cuando el pastor se acerca a mí y me dice lo de este discipulado, una de las cosas que el Señor trajo a mi memoria cuando yo estaba en mi habitación, me hizo mirar hacia el lado y me dijo, eso es para ese día. Más ahorita le contamos. Propósito de José, ¿cuál fue? Su misión se basó en salvar a su familia de la hambruna de Egipto, demostrando que a través de la obediencia a Dios, incluso en medio de las dificultades, podemos experimentar su provisión y protección. La misión de José fue un ejemplo de fidelidad en la Biblia. Como dijimos anteriormente, José fue vendido, fue ultrajado prácticamente, lo encarcelaron injustamente, pero ¿sabes qué? Que en medio del proceso, Vero, que él estaba pasando, el Señor le permitió caer en gracia, aún en la prisión. Aún dentro de la prisión, mi hermano, el Señor le permitió caer en gracia. ¿Y tú sabes por qué es que le permitió caer en gracia? Porque él fue obediente y temeroso a Dios. Porque aún en medio de su proceso y de la situación difícil que él estaba atravesando, él no decidió rendirse ni alejar su corazón de Dios. Yo me imagino que él estaba tan dolido y extrañando a su papá, a su hermano Benjamín, porque él amaba a todos sus hermanos, pero él amaba grandemente a Benjamín, porque fue el único hermano que fue de madre y padre. Y él extrañaba a su familia. Imagínate todos los años que tuvo que esperar José para el encuentro con sus hermanos. Pero José no se imaginaba que eso iba a llegar también. A veces tú y yo pensamos que lo que tú y yo pasamos se quedó en el olvido de Dios. Que tú y yo no vamos a experimentar
el proceso de volver a revivir ciertas situaciones y momentos en nuestra vida donde Dios va a ministrar nuestra vida. Y en ese momento es que Dios va a quebrantar aquello que está dentro de ti que no te deja crecer. A veces mismos nosotros nos estancamos por esos mismos sentimientos erróneos. A veces nosotros mismos, en las mismas congregaciones, estamos enojados unos con otros y no crecemos por lo mismo. Sabes que Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si tú te duele, yo me tengo que condoler contigo. Si a ti te pasa algo, lo que a ti te pasa, a mí me tiene que pasar. Yo no puedo alar para un solo lado porque el otro se va a engarrar. Y eso no es lo que el Señor quiere. Y nosotros tenemos que despertar. Está la iglesia dormida y no está viendo lo que realmente tiene que ver. Y esto es general, mi hermano. Cuando yo estaba escribiendo, el Señor ministraba mi vida y el Señor hablaba a mi vida. El Señor hablaba a mi vida. La misión de Josué fue un ejemplo de fidelidad en la Biblia a pesar de enfrentar muchas dificultades y tentaciones. Porque Josué fue como usted y como yo. Oiga, Elías, Isaías, José, Josué, Moisés, Abraham. Cada uno de los personajes bíblicos fueron tentados. Ellos tuvieron sus tentaciones como las hemos tenido y las tenemos nosotros. A nosotros no nos diferencia absolutamente nada de cada una de esas personas que están plasmadas aquí en la palabra. No nos diferencia nada. Ellos fueron líderes como usted y como yo. Ellos fueron personas como usted y como yo. Tuvieron tentaciones, tuvieron enojo, tuvieron dolor, tuvieron hambre, tuvieron escasez, tuvieron todo lo que usted y yo pasamos a diario en nuestra vida. Tuvieron sus luchas, sus pruebas y sus batallas. Sin embargo, nos dieron la lección de continuar confiando en aquel que les llamó. Eso es lo que a usted y a mí nos diferencia del mundo. El servirle a un Dios vivo que aún en medio del dolor, Él nos da la sanidad. Que aún en medio de la depresión, Él rompe con eso. Que aún en medio de la escasez, Él es nuestro suplidor. Que aún en medio de quien nos haga daño, en mí es la venganza, dice el Señor. Nosotros no tenemos que mover un dedo y conocer que yo soy Dios. Que en medio de la situación difícil que usted esté atravesando, Él está ahí. Él está ahí. Que en medio de la necesidad, Él va a usar hasta el mismo diablo para que te lleve lo que tú necesitas. Él va a utilizar a quien tenga que utilizar para bendecirte a ti. La palabra del Señor nos dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. José demostró que la fidelidad a Dios trae bendiciones y que Él siempre está presente para guiarnos y fortalecernos en momentos difíciles. Que a pesar de todo lo que Él pasó, como ese líder que Dios había escogido, creyó y esperó en Dios, que aunque llegaron, imagino, momentos de debilidad, tristeza y extrañar a su papá y su familia, sin saber que volvería a ver, Él continuó y Dios lo prosperó en todo. Pero Dios usó todas estas circunstancias para cumplir sus propósitos y objetivos en la vida de José. Lo mismo Él hace contigo y conmigo. Cada situación difícil que usted y yo atravesamos es para crecimiento suyo y crecimiento mío. Es porque es necesario romper ciertas áreas para que el alfarero comience, mire, a moldear. Hay que sacar por aquí, hay que sacar por allá para Él poder comenzar a darnos la forma que Él quiere que tengamos. Y si algo el Señor ministraba cuando hacía este estudio de José, pastor, era sobre el perdón. Así de sencillo. Era sobre el perdón. Las circunstancias, dificultades, tal vez enfermedades, dolor, depresión, angustia, ansiedades,
y demás no fueron quitadas de él, sino que todo lo que él atravesó fue en medio de todo eso, pero llegó al propósito y así en nuestras vidas, ¿verdad? Como dije anteriormente, él no va a quitar la situación que usted esté atravesando. Usted le puede decir, Señor, quítame esto. Jesús no le dijo a su padre, si fuera posible, quita de mí esta copa. O sea, quita de mí esta carga, quita de mí esta cruz que yo voy a comenzar a llevar por este mundo. Pero ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad y no la mía. Y muchas veces nosotros hemos querido que el Señor quite situaciones de nuestras vidas. Él no la va a quitar. Él lo que quiere es que tú demuestres como líder que tú puedes pasarla. ¿Tú sabes por qué tú y yo tenemos que pasarlas? Y tú sabes por qué tú y yo necesitamos pasarlas como personas, como siervos, como líderes, como personas discípulos del Señor. Es porque en algún momento dado de tu vida Él va a utilizar tu testimonio para darlo a otros. Y si tú no pasaste por una enfermedad, tú no puedes decirle a una persona que Dios sana. Eres mentiroso y mentirosa. Si tú no has pasado necesidad, tú no puedes hablar del Dios suplidor. Así tan sencillo como eso. Si tú no has pasado el Dios que restaura, tú a mí no me vengas a hablar de restauración porque es que tú no has pasado por ahí, tú no has sido restaurado. Si tú no has perdonado, a mí tú no me vengas a hablar de perdón. Porque ¿cuánto más si Dios nos perdonó a nosotros? Nosotros no vamos a perdonar a aquel que simplemente hizo un comentario de nosotros. El Señor ministraba sobre el perdón y me decía, ¿verdad?, que necesitamos comenzar a soltar cosas que llevamos arraigadas en nuestro corazón. El Señor me enseñó a través de esta historia de José que si profundizamos e indagamos más, vamos a encontrar. Yo solamente traje por encimita 2 o 3 cositas de lo que fue el propósito, ¿verdad?, y la misión de José. Y el Señor me decía a mí, porque cuando estaba yo escribiendo, Él me trajo a mí ciertos eventos que pasaron en mi vida, con ciertas personas de mi familia. Y ciertas situaciones por las cuales yo atravesé y que para mí fueron bien difíciles. El perdonar no es fácil. El perdonar a quien te hirió, al que se levantó en tu contra sin motivo ninguno, aquel que te hizo daño, aquel que marcó tu niñez, aquel que marcó aún en tu adultez con alguna violencia doméstica, vamos a hablarlo así, o con una palabra, porque a veces las palabras duelen más que un golpe. No es lo que tú digas, es como tú lo digas. Y nosotros a veces somos tan bravos y rápidos para decir una palabra sin detenerte a pensar lo que va a pasar, que la decimos sin pensar. Y si yo hago esto, tranquila, la bolsa a mí, Rosa. Ay, mira. No, yo sin papelito. Ahora trata de ponerlo como estaba, planchadito. No se puede. Por más que yo trate con mi mano de plancharlo, no voy a poder. Tampoco si tú hieres a alguien vas a poder sacar esa herida que ya pusiste en su corazón. Necesitamos ser más rápidos para pensar y pedirle al Señor, dame la manera de saber hablar, dame la palabra correcta, ayúdame a ser más rápido para pensar y callar que para hablar. Y el Señor me decía a mí, así como yo te perdoné a ti, tú necesitas perdonar y soltar. Aún a veces a nuestro cónyuge, a nuestro lado, ¿verdad? O a un hijo, a un amigo, a un hermano. A veces estamos pasando por situaciones adversas y tempestades. Nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe.
Dios nos ve. Y el Señor me decía a mí, perdón. Y cuando Él me llevó a mí a esos momentos, María, donde fui herida en mi niñez y me seguía pasando episodios, yo le daba gracias, pastora. Yo le decía, gracias porque yo puedo hablar ahora de lo que es el perdón. Puedo decir, yo perdoné. Y puedo perdonar. Y ¿sabes lo que es? Que alguien hable de ti, tú te le sientes al lado y le hables a la persona y la persona te mira. Y tú dices, ay, pero mira este caripela o caripela después de que dijo todo lo que dijo de mí. Y no sabe, que ya yo lo sé. Pero qué lindo es que Dios pone en tu corazón ese sentir del perdón. Tan sencillo. Tenemos que aprender a perdonar. Porque el que no está con el sentir del perdón, no se vista que no va. Me perdona. No se vista que no va. Necesitamos comenzar a perdonar y a soltar. Y uno de los líderes fuertes en la Biblia, al cual yo me siento tan honrada de poder hablar de él hoy, fue José. Él sí supo lo que fue la palabra perdón. Cuando tuvo la oportunidad de vengar con sus propias manos lo que sus hermanos le hicieron, él los estaba haciendo sufrir un poquito nada más. Un poquitito. Pero cuando él se dio la vuelta, mi hermano, y fue a esa habitación y comenzó a llorar. Y luego cuando vio a todos sus hermanos y vio a su hermano menor, y se les para así de frente a sus hermanos y le dice a ellos, ¿saben quién yo soy? No se asusten. Yo no les voy a hacer nada. Si ustedes son sangre de mi sangre. Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron. Yo fui aquel que tú traicionaste. Yo fui aquel que tú heriste. Aquel que tú empujaste. Ese soy yo. Pero ¿sabes qué? Te amo. Eres mi sangre. Y los perdono. Porque no fueron ustedes los que me empujaron aquí. No fueron ustedes los que hicieron que yo llegara a Egipto. Mira, no fuiste tú quien me tiró a vender. ¿Tú sabes quién te utilizó a ti para hacerme vender a mí yo llegar a Egipto? El mismo Dios. Oye, el mismo Dios fue quien metió a José en aquella cisterna que estaba vacía. Cuando se utilizaba para tener agua, estaba vacía. El mismo Dios fue quien lo metió en esa cisterna y hizo que aquellas personas, mercaderes, pasaran por allí para que fuera vendido. Fue el mismo Dios que permitió que fuera vendido. Fue el mismo Dios que te metió en Egipto. Fue el mismo Dios que te metió en tu prueba. Fue el mismo Dios que te está diciendo, soy yo. No es Satanás, soy yo. Porque quiero sacar lo mejor de ti. Así como lo hice con José, que saqué lo mejor de él. ¿Y sabes para qué? Para preservar tu vida. Para preservar tu vida y que no murieran de hambre. Es el mismo Dios quien te dice en esta hora, soy yo quien te está permitiendo pasar la tormenta que tú estás pasando. Soy yo quien te está diciendo tienes que perdonar. Y dijiste algo ahorita, pastora, que es con lo que vamos a culminar. Estar quieto y quieta y conocer que yo soy Dios, dice el Señor. Porque soy yo quien te metió, pero tú eres quien decides si vas a pasar la prueba, si vas a poder terminar lo que comenzaste, te vas a rendir o vas a seguir pasándola, porque hasta que no la termines no vas a salir de ahí. Pero no fue nadie, fue Dios. Y Él mismo le dijo a sus hermanos, estad quietos, tranquilos, que ustedes no fueron quienes me metieron aquí ni me mandaron a Egipto. Fue el mismo Dios, porque si no hubiera yo llegado aquí, todos hubieran muertos de hambre. Y tranquilo, porque a ustedes no les va a faltar nada, porque el mismo Dios que me metió aquí, me permitió estar en gracia y estoy aquí segundo en mando.
y por un sueño me puso donde me puso. Así que si tú crees en aquel que te llamó y en los propósitos que Él tiene y en lo que José aconteció y pasó y tú estás pasando, cree que nada de lo que Él te ha permitido pasar es para muerte. Nada. Solamente entiende una sola cosa. El propósito que Él pasó es el mismo propósito que nosotros tenemos. Él tuvo un propósito, nosotros tenemos otro. Cada propósito es individual. El propósito en tu vida lo detienes tú, solamente tú. Tú eres quien decides si permites que Dios cumpla el propósito en tu vida o te quedas estancado. Solamente el propósito, ¿verdad? Y lo que fue el objetivo. El objetivo fue salvar a su familia y a todas aquellas personas de la hambruna. Hay un propósito y un objetivo por el cual Dios te llamó y te creó. Eres tú quien decides y quien, si buscas aprender y explorar lo que Dios tiene para tu vida. Yo no voy a decir más nada. La historia, como le dije, ustedes la conocen y ahí está. Esos frasquitos que se les entregó con ese aceite, yo decía, Señor, ¿qué le he hecho? ¿Le he hecho arroz? ¿Le he hecho una habichuela? ¿Qué le he hecho? Porque era para preservar, era el alimento. Pero sin embargo, el Espíritu me dijo, no, tú le vas a echar aceite. Y lo pueden oler. Este aceite de cocina. Ese aceite es de cocina y está aromático. Lo puedes abrir y lo puedes oler. Es de cocina y está con aroma. ¿Me puedo ungir con él? Claro que sí, adiós. Y el Señor lo que quiere decirte es que ahí tienes tu vasija. Oye, tú decides si escasea o se mantiene o la haces crecer. Eres tú quien decides. Tú eres quien estanca el propósito de Dios en tu vida. Si escasea, es tu responsabilidad. Ahora, si tú buscas multiplicar lo que Dios te ha dado, vas a ser de bendición a muchos. Así que recibe lo que el Señor te dio en esta noche. Y yo fui obediente a lo que Dios me dio. Recibo lo mío y hasta aquí mi parte. Dios les bendiga, el pastor. Pero es un llamado. Porque yo... Si hay alguien que quiere la oración, vamos a estar orando, ¿verdad? La oración, alguna petición, estamos aquí, el pastor. La pastora. Okay. El pastor. Dile ahí, pastora, que Dios bueno, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Yo creo que el Señor ha ministrado nuestra vida de una manera poderosa. Yo creo que todos tenemos algo que perdonar. Hay veces que guardamos ciertos rencores en nuestro corazón, tal vez contra personas o incluso a veces contra nosotros mismos. Mira, hay personas que pueden estar en la iglesia y no se han perdonado por tal vez una mala decisión que tomaron algún día. Entonces yo creo que a mí se me quedó algo y Luis, perdóname que te voy a usar como ejemplo, pero algo que dijo el hermano Luis el día martes, eso me quedó a mí, lo voy a atesorar para toda mi vida, en lo que me reste de vida, lo voy a atesorar porque Luis dijo, yo no juego con mi salvación. Y lo dijiste de una manera graciosa que me hizo reír, pero Luis dijo, si a mí me llegan a una bofetada, yo pongo el otro lado para que me den y yo no voy a responder porque mi salvación vale más que cualquier cosa. Y eso desde ese día me quedó a mí en mi mente. Yo dije, ¿tú sabes qué? Me voy a meter en el mismo pensamiento de Luis. Así que si en esta noche el Señor nos permitió que nos ministraran en cuanto al perdón, puedo yo creer que a lo mejor hay alguien aquí que necesita perdonar a alguien. Estamos hablando de cosas del pasado. Mira, cuando Rosa estaba transmitiendo el mensaje a través de la historia de José, sabemos que José atravesó mucho y que en el momento cuando se vio confrontado en la situación de para ver qué fruto era el que José había recibido en todos los años de proceso, qué fue lo que se manifestó. Mira, José tuvo que batallar contra su naturaleza, porque recordemos, era un ser humano. Oye, ver a sus hermanos, yo me imagino que dentro de él, porque la Biblia
no te da detalles de lo que José tuvo en su pensamiento en ese momento, pero ¿y si fueses tú? Yo siempre digo, mira, ponte tú en posición de la persona de la cual está relatando la palabra. Si fuese tú, el que tus hermanos te venden, el que tiene que pagar injustamente en la cárcel, en donde los de confianza te traicionaron, y llega el momento en donde esa misma gente está parada frente a ti, ¿qué tú hubieses hecho? Esa es la manera más fácil. Porque mira, Pablo incluso dice en muchas de las cartas, oye, que mira, dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y suena bien bonito, pero y cuando llega el momento en que tengo que mostrar a Cristo en mí, ¿de qué manera yo estoy actuando? Oye, porque hay situaciones grandes, hay situaciones pequeñas, pero aquí no hay ni pecado grande ni pecado pequeño. Aquí pecado es pecado y punto. Entonces tal vez tú dices, no, pero es que a lo mejor yo no he llegado al acto de tal vez darle golpes a mi marido, o el marido a la mujer, o asesinar a alguien, pero en tu corazón tú sabes que tú has maquinado el mal. Mira, yo otras veces yo creo que abiertamente lo he dicho, yo muchas veces me he deslizado por ese camino y me he tenido que reconciliar con el Señor, porque a veces yo me he enojado. A veces la gente, incluso cuando voy guiando, quisiera arrancarle la cabeza porque me hacen una mala crianza o algo. Y yo digo, Señor, y tanta maldad hay dentro de mí. Y yo digo que Cristo está en mí. Entonces, ¿cuántas veces no hemos atravesado circunstancias? Y tal vez tú dirás, no, pero es que yo todos los días me presento delante del Señor y pido perdón por mis pecados. Mira, yo entiendo eso cuando hacemos las oraciones generalizadas. Yo entiendo. Pero por eso la misma palabra nos dice que nosotros no sabemos interceder como conviene, sino que el Espíritu que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, intercede por nosotros con gemido indecible. Entonces, cuando estamos conectados al Espíritu Santo, el mismo Espíritu, mira, cuando tú le dices al Espíritu, Señor, dime de qué es lo que yo me tengo que arrepentir, yo te aseguro que el Espíritu te va a hablar. Y el Espíritu te va a traer a la memoria, y por más estúpido, y perdóname la palabra que uso, por más estúpido que tú crees que sea la situación que te está viniendo a tu mente, pide perdón, porque es el mismo Espíritu el cual tú estás invocando. Ay, no, pero es que hoy pensé, ¿qué te digo yo? Que mi jefe tenía la nariz grande. Pide perdón por eso. Si el Espíritu te lo está trayendo a la memoria, porque ya prácticamente tú estás hablando en contra de alguien que es a semejanza de Dios, porque es creación de Dios. Entonces yo no sé cuáles son las batallas que cada uno de nosotros estamos teniendo, pero oye, si el Señor no ministra del perdón es porque hay gente aquí que necesita arreglar su cuenta con Dios. Hay personas aquí que necesitan pedirle perdón a Dios, y no es que no, que yo voy allá a la intimidad. No, oye, si el Señor te lo trae público, tú no tienes que decirle a nadie, pero oye, arregla tu vida con Dios. Es mira, no es mañana, no es pasado mañana, es ahora mismo. Y si viene Cristo en esta noche y suena esa trompeta, o si te sorprende la muerte en esta noche y vino para ti la muerte, ¿acaso no dice la Escritura, oye, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto está contigo en el camino? No sea que te entreguen al juez y el juez al alguacil y te metan a la cárcel y de allí no salgas hasta que pagues el último cuadrante. Entonces yo creo que es momento de reflexionar. Vuelvo y te digo, a veces pensamos, no, pero es que yo no he maltratado a nadie, no le he dicho malas palabras, no, pero es que a veces a lo mejor en tu pensamiento. Oye, qué lindo es cuando nosotros sabemos que hemos tenido algo en contra de alguien y vamos a donde la persona y le decimos, mira, ¿sabes qué? Perdóname. Y tal vez la persona ni sepa ni por qué tú le estás pidiendo perdón, pero tú en tu conciencia, tú sabes por qué tú le estás pidiendo perdón. Y tú pensarás, no, pero es que eso es una humillación. Gloria al Señor, porque a veces nos humillamos delante de la presencia del Señor. Y que los hombres vean que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué dijo Jesús? Sed más mansos y humildes como yo. Y eso es lo que está buscando el Señor. Entonces vamos a estar puestos en pies. Porque si no me quedo aquí predicando otra hora. Vamos a quitar esto. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Oh Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre, Dios. Yo quiero en esta hora pedirle perdón a toda la iglesia. Si en algo yo le he ofendido, si tal vez en alguna expresión, en alguna palabra, les pido perdón.
Tal vez a veces no, por diferencias de culturas, a veces yo uso alguna expresión, alguna actitud que tal vez para ti es malo, pero no creas que lo estoy haciendo por malo, sino que no puedo controlar yo tal vez algunas creencias o algo así. Les pido perdón si en algún momento les he ofendido, si en algún momento tal vez he dejado de darte un abrazo, de decirte cuánto te amo, pero quiero que sepas que les amo de todo corazón y que para mí son una parte muy importante de la iglesia, tanto a los que están aquí como los que no están aquí. A todos los amo por igual. Y si hay algo que yo le pedí al Señor, y yo le hablé el día de hoy a la hermana María, es que antes de pedirle al Señor que manifieste un avivamiento congregacional, le dije: Señor, yo quiero un avivamiento en mi vida. Le dije, a partir del día de ayer, desde anoche empecé con eso, y hoy volví y le dije: Señor, yo quiero un avivamiento en mi vida. Yo quiero que tú avives ese don del fuego del Espíritu Santo en mí, porque lo necesito. Y yo creo que cada uno de nosotros necesitamos ese avivamiento, porque queremos que sean transformadas las vidas, queremos que la iglesia, oye, no se llene que para que las finanzas suban. No, yo no quiero que la iglesia se llene para que las finanzas suban. Yo quiero que la iglesia se llene para que esos hermanos que vengan a ser participantes de la salvación, para que experimenten lo mismo que tú y yo estamos experimentando, porque el tiempo es corto, el tiempo se está acabando. Y necesitamos ese avivamiento para que, oye, yo te digo una cosa, y yo le pedí perdón al Señor, porque yo digo: Señor, yo a veces pongo mi confianza en cosas que yo digo, esto es lo que me va a brindar a mi seguridad. Pero ciertamente escuché una predicación, no te digo por accidente, sino sé que es propósito del Señor, y el Señor ministró mi vida de una manera poderosa. Y yo digo: Señor, ¿cuántas veces te he fallado? A veces yo he puesto mi confianza en la finanza, y mi confianza tiene que estar en ti. A veces mi confianza la he puesto en personas y se me ha olvidado que mi confianza tiene que estar en ti. A veces mi confianza la he puesto en cosas aquí literales y se me ha olvidado que mi confianza tiene que estar en Dios. Y le pedía perdón al Señor porque le dije: Señor, yo soy una porquería, ¿verdad? Que a veces yo fallo muchísimo. Y le dije: Señor, por eso le pedí al Señor, yo necesito ese avivamiento. Y quiero contagiar a la iglesia con que busque ese mismo avivamiento. Porque si queremos ver cadenas romperse, queremos ver ligaduras desatarse, queremos ver yugos de esclavitud pudriéndose, necesitamos volver al diseño de la iglesia, que es ¿dónde? En la presencia de Dios. Mira, más allá de reuniones necesitamos la presencia de Dios. Más allá de compartir necesitamos reunirnos para buscar la presencia de Dios. Más allá de todas las fiestas que podamos hacer, que son importantes, debemos anhelar la presencia de Dios, porque una vez que la iglesia anhele la presencia de Dios, mira que vamos a ver cosas grandes y poderosas. A mí el Señor me ha mostrado muchísimas cosas, pero entendí que si no tengo ese avivamiento dentro de mi vida espiritual, no voy a ver manifestado físicamente lo que el Señor me mostró en lo espiritual. Así que las promesas que Dios te ha dado a ti para tu vida, de la única manera que la vas a recibir es en la presencia de Dios. Y no anheles el llamamiento grande ni hacer milagros y todas estas cosas si no estás sujeto al poder de Dios. Y eso viene a través de la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. Ya como iglesia tenemos que dejarnos de tanto distracción. Mira, cada uno de nosotros sabemos de qué es lo que tenemos que dejar a un lado y qué tenemos que alejarnos, que nos está matando espiritualmente. Queremos ver el poder de Dios. Vamos a buscar el poder de Dios. Vamos a morir a nosotros mismos. Vamos a decirle: Señor, ahora entiendo tu palabra. Sí, que cada quien que quiera seguir a Jesús, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y así nos dice el Señor en esta noche. Así que voy a dar, si alguien necesita la oración y quieren pasar para que hagamos una oración, bienvenidos sean. Ángel David, ponme una música ahí en el YouTube, alguna alabanza o algo. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor, ahí donde tú estás, si quieres, mira, preséntate tú delante del Señor y pídele perdón por lo que tú creas que tienes que pedirle perdón al Señor. Si estás guardando cosas en tu corazón, entrégaselas en este momento al Señor. Porque a veces pensamos que únicamente pecamos contra Dios cuando robamos, matamos, pero tal vez también cuando la duda entra en nuestro corazón, pecamos contra Dios porque estamos dejando de creerle a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, estamos pecando contra Dios. Porque estamos diciendo: Señor, a mí me da lo mismo y me importa un pepino hacer tu voluntad. Y hay mucha gente, habemos muchos así.
A veces el Espíritu Santo nos ha ministrado que tenemos que adentrarnos en la oración, pero nos damos cuenta que seguimos más en el celular y en la televisión que en la presencia de Dios. Y por más que Dios nos ministre, no queremos meternos en la presencia de Dios. Así que ese es el momento en donde tú tienes que presentarle al Señor tu vida con sinceridad y dile ahí, mira, es entre tú y Dios. Dile qué tú quieres que Dios cambie en ti. Preséntale cuáles son tus planes, tus metas, tus proyectos y dile, Señor, pero antes de que todo eso se cumpla, yo te pido que me ayudes a anhelar tu voluntad y ese avivamiento dentro de mi vida que me lleve a los lugares celestiales. Oye, ¿cuánto no anhelamos un abrazo de parte del Señor a través del Espíritu Santo de Dios? Oye, ¿cuántos de nosotros no anhelamos el poder escuchar la voz de Dios literalmente? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencias maravillosas y poderosas que sabemos que marcaron nuestra vida y la anhelamos y nuevamente volverlas a tener? Y yo creo que si a veces caemos en el estado de muerte espiritual, es porque nosotros permitimos que la muerte espiritual llegue a nuestra vida. Pero a veces tenemos que decirle, Señor, en la antigüedad se sacrificaban los corderitos y los becerros, los toros y aquellos animales engordados encima del altar. Pero ahora, Dios mío, si hay altar alguno, yo vengo delante de él y me acuesto ahí encima, Dios mío, porque yo soy el sacrificio. Consúmeme con el fuego de tu Espíritu Santo y que ese fuego consuma toda mi maldad, toda mi iniquidad, todo el pecado, Dios mío, arráncalo de mi vida porque te necesito, Dios. Esas son una de las oraciones más sinceras que podemos hacer. Oye, Dios mío, yo sé que tengo planes, yo sé que tú tienes un propósito para mi vida, pero pon el querer como el hacer en mí para buscar tu presencia, Dios mío, para de mañana cuando me levante buscarte, que lo primero en mi vida seas tú. Oh Padre amado, que no sea el celular, Dios amado, y que no sea tan siquiera, Dios mío, saludar al que esté al lado mío, sino que sea presentarme delante de tu presencia y decirte cuánto te amo y cuán agradecido estoy por ti. Espíritu Santo de Dios, que cuando vengamos delante de la presencia de Dios, Señor, simplemente me presento delante de ti en esta hora, Dios mío, reconociendo que no merezco tu gracia, Dios amado, pero ahora yo sé que tú existes y que tú eres real, porque si mis ojos se abrieron, Dios mío, Señor, en este día para poder ver las maravillas de tu creación, es porque tú eres real. Que si llegamos hasta esta hora de nuestra vida es porque Dios es real, porque a lo mejor la muerte te estaba esperando al momento que saliste de tu hogar, pero ahí estaban los ángeles de Dios que acampaban a tu alrededor para cubrirte, para guardarte, porque, oh, qué lindo es el Señor. Porque tu palabra dice, Dios, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Dios mío, que como las águilas, Señor amado, alzaremos vuelo, Señor, y tú nos cubrirás en tu infinita y preciosa presencia, Dios mío. Espíritu Santo de Dios. Esther, ayúdame a orar por aquí, Esther, por favor. Espíritu Santo de Dios. Qué lindo tú eres, Dios. Ven, ayúdame también en la oración. Pasa por aquí. Oye, vinimos simplemente a recibir un conocimiento en discipulado, una enseñanza, pero al Señor le ha placido bendecirnos con su presencia, quebrantando aquello que hay en nuestro corazón que necesita ser quebrantado, porque sabemos que tenemos que morir a nosotros mismos para que el diseño de Cristo sea el que tome parte y suerte en nuestra vida. Sabemos que cadenas tienen que ser rotas dentro de nosotros y que tenemos que renunciar a toda obra infructuosa de las tinieblas, porque si al presente nos encontramos detenidos, no es porque Dios haya fallado, sino porque nosotros nos hemos detenido en el camino. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, porque ha salido una palabra a través de los aires
en las regiones celestes, en donde está la lucha entre el poder de las tinieblas y el poder celestial, en donde los demonios se mueven planificando y maquinando lo que van a hacer en contra de tu iglesia. Pero salió la palabra de Dios directamente desde el trono para decir: ese es mi príncipe, esa es mi princesa, y nadie la toca. No hay poder de las tinieblas que pueda tocar a mi iglesia, porque yo he dado el poder a la iglesia y le he pagado con un precio de sangre. Espíritu Santo de Dios. Y si entendiéramos el poder que hay dentro de nosotros y lo que ha sido depositado dentro de nuestras vidas, dejaríamos de preocuparnos tanto, oye, por los problemas de esta tierra, sabiendo y reconociendo que tenemos el poder, no simplemente en nuestros labios, oye, sino que tenemos el poder en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, para atar y desatar, porque ese es el poder que Cristo le ha entregado a la iglesia. Que tenemos que sacudirnos de tanta pereza espiritual que tenemos, porque hacemos los planes para el porvenir, para el mañana. Oh no, yo quiero tener una casa, quiero tener un carro nuevo, quiero tener un negocio, pero tenemos la voluntad de Dios para lo último y no nos preocupamos por decirle a Dios: ahora yo quiero atender tus negocios, ahora yo quiero que el poder de tu Espíritu Santo sea el que repose sobre mi vida, el que reine sobre mi vida, porque ahora yo quiero ser esa herramienta que tú uses para atraer y libertar a los cautivos. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Cuando Jesús le declaraba la palabra a los discípulos y les decía, oye, lo que era el reino de los cielos, a los que le estaban escuchando decían: ciertamente esta palabra es muy fuerte. Y dice que uno a uno se fueron yendo de la presencia de Jesús. Y aquellos que eran los escogidos, los que estaban caminando con Jesús, Jesús le dice: vosotros también queréis iros. Y Pedro hace una declaración poderosa y le dice: Maestro, pero ¿a dónde iremos si solo en ti encontramos palabras de vida eterna? Y ese fue, oye, esa palabra de vida eterna es la que nos cobijó a nosotros el día que recibimos a Jesús dentro de nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos corrido de la presencia de Dios? Nos hemos apartado de Dios y hasta el día de hoy no le hemos dicho: Señor, con sinceridad, verdaderamente vengo delante de tu presencia a pedirte perdón porque no tuve, oye, los motivos suficientes para haberme apartado de tu presencia, sino que simplemente me apagué y me morí espiritualmente. ¿Cuándo vamos a venir delante de la presencia del Señor a decirle, como decía David: oh Señor, yo te presento, oye, mis pecados, sí, si hay iniquidad en mí, júzgame tú, oh juez justo, porque si hay alguien por quien yo quiero ser juzgado, es por ti, Jehová de los ejércitos, porque en ti hay justicia, Dios mío. Pero también le decía: pero de mis pecados ocultos líbrame, Señor, porque él sabía que la condición de su humanidad lo llevaba a fallarle constantemente a Dios. Entonces yo creo que esta noche, iglesia, es momento de que afirmemos nuestros pasos en Cristo, de que afirmemos nuestros pasos en el Evangelio, de que mantengamos nuestras vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, porque el tiempo está cerca. Oye, Cristo viene y viene ya. Oye, no es para dentro de 50 años. Yo tengo que vivir como que Cristo viene esta noche para mi vida. Oye, que me encuentre y que me encuentre siendo fiel. Oye, a ser hallado fiel delante de la presencia de Dios, haciendo la obra que Dios me mandó a hacer, que es predicar las buenas nuevas de la salvación. Oye, sí, dándole vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, que los presos salgan de la cárcel, predicar el año agradable del Señor, porque yo lo que veo dentro de la iglesia, oye, son personas llenas de propósito, personas que pueden predicar a Cristo, personas por las cuales personas enfermas pueden ser sanadas. Oye, que aquel que necesita una palabra de liberación, de esperanza, la puede recibir a partir, oye, de una palabra depositada en ti. Pero si no tomamos la determinación de servirle a Cristo, entonces estamos perdiendo el tiempo dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Santo eres.
Y el Señor nos está haciendo un llamado a tomar una decisión. O tomamos a Dios en serio, o seguimos jugando con nuestra salvación, o empezamos a trabajar para el reino de los cielos, o mejor no perdamos el tiempo dentro de la iglesia, porque para vivir perdido dentro de la iglesia, para eso mejor allá fuera en el mundo. Oye, sí, porque sí. Gloria sea Dios. Tanta vida perdiéndose, nuestros seres amados perdiéndose, oye, nuestros amados retrocediendo atrás y nosotros pendientes a los problemas, pendiente a las circunstancias, pendiente a las situaciones, cuando tenemos la salida más fácil, que es entregarle todo en manos del Señor. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entregadme vuestras cargas para que vosotros veáis, oye, que yo puedo llevar vuestras cargas. Oye, sí, entrégame tu yugo y toma el mío, porque mi yugo es liviano y tú lo vas a poder llevar. Así te dice el Señor en esta noche. Y no hemos ni siquiera terminado el año, pero el Señor te dice lo siguiente: ¿qué tú vas a hacer de los planes que tú tenías para el año que viene? Oye, porque de cierto te digo que tal vez todos los planes que tú hiciste para el año que viene tal vez no se te den, pero lo más importante para ti tiene que ser buscar mi presencia, crecer espiritualmente, adentrarte en las profundidades del Evangelio, para que entonces veas mi gloria. Oye, sí, porque ha salido una palabra de muerte sobre la iglesia. Oye, pero para que esa palabra de muerte no tenga parte ni suerte dentro de la iglesia, se necesitan los atalayas en la iglesia, que velen de madrugada, que velen al mediodía, que velen en la noche, que velen por la mañana, porque ese es el llamamiento de la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Porque si hiciste planes el año pasado y te das cuenta que este año todavía no los has alcanzado, es porque no estaban bajo la voluntad de Dios. Y si lo sigues haciendo para el año que viene, todavía no van a estar bajo la voluntad de Dios. Un camino mejor yo te enseño en esta hora. Oye, sí, que tu propósito y la voluntad tuya de tu corazón sea buscar a Dios. Oye, que el propósito más importante y principal en tu vida sea amar a Dios. Sí, oye, que lo más importante dentro de ti sea acercarte a Dios y empezar a vivir en el primer amor. Oye, sí, en el primer amor de la iglesia con Cristo. Eso es lo que tú necesitas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán dadas por añadidura. Espíritu Santo de Dios. Gloria, gloria a tu nombre, oh Cristo. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, oh Dios. Señor amado, que una unción renovada, Señor amado, sea depositada sobre tu Hijo, Dios mío. Renueva sus fuerzas, Dios de gloria. Renueva su ser, Dios mío, y ayúdale, Padre amado, a poder seguir caminando, Señor amado, en pos de tu voluntad, Señor amado. Oh Dios mío, yo te pido que fortalezca su fe para que su fe no falte, Dios de gloria. Ponle querer como el hacer en su corazón, Dios mío, para adentrarse, Señor amado, en la riqueza de tu sabiduría, Dios mío, que se deleite en tu presencia, Dios mío, que pueda, Señor amado, adentrarse en la riqueza de tu Espíritu Santo, Dios de gloria, que pueda sentir las caricias, Dios mío, aun cuando esté en su momento de sueño, Dios mío, que a través de revelación, Señor amado, cuando tú le hablas al hombre, Dios mío, cuando se ha dormido, Señor amado, en medio de la noche, así mismo tu Hijo, Señor de gloria, pueda recibir la presencia de tu Santo Espíritu, Dios mío, en él. Oh Dios de gloria, Señor, que se rompa